Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar aquí en su caso en casa, donde construimos el conocimiento jurídico con ustedes. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio. No le haga caso al vecino, invite al vecino y entre todos construimos el conocimiento, porque es muy dado a que creemos todo lo que nos dicen en la calle. Si no es un abogado, mejor vea el programa Su Caso en Casa y nos hacen las preguntas. Les voy a contar una cosa. Este tema que vamos a desarrollar hoy, intentamos por lo menos plantearle esta situación por lo menos a 6 abogados. Y el único que se atrevió y que quiso aceptar la invitación para hablar sobre la estafa inmobiliaria, que no solamente se ve en Medellín, sino en otras ciudades del país, es el doctor Javier Rodas. Doctor Javier Rodas, buenas noches. El doctor Javier Rodas es abogado especialista en el derecho administrativo y muy inquieto con todo este tema que está pasando no solo en Medellín sino en otras ciudades, que se venden proyectos inmobiliarios nuevos y resultan muchas veces ser una verdadera estafa. Hola Juan Carlos, un cordial saludo para ti, para todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Así es un tema recurrente, es un tema que infortunadamente está vulnerando los derechos y las finanzas de toda la población colombiana y no solo en Colombia, sino que digamos es una epidemia que se transmuta en todo el continente y en todas las naciones. Todas las latitudes. Y la dinámica va a ser la siguiente. Ustedes televidentes nos pueden formular preguntas para que puedan contar sus historias, qué ha pasado, porque hay una situación que se presenta mucho, doctor Javier Rodas, está relacionada con un lote, montan una tremenda, ¿cómo se dice eso? Un apartamento modelo y entonces un brochure donde muestran un proyecto sumamente exitoso, una oferta maravillosa. Las personas piensan, si esto está en lugares cercanos a la administración municipal y departamental y a las autoridades, debe ser un proyecto legal, es lo que piensa la gente. Pero resulta que no, resulta que hay muchas cosas que están pasando. Empecemos entonces por identificar cómo quiere que hagamos entonces el orden de lo que debemos tener en cuenta a la hora de detectar este tipo de situaciones. Muy bien, Juan Carlos, lo importante para todos los televidentes es detectar a la hora de tener un proyecto de vivienda, que es uno de los sueños que todo ciudadano o persona de familia tiene en su proyecto de vida, identificar cuáles son esos riesgos, esos posibles riesgos a la hora de pactar o de llegar a un acuerdo en un negocio, que todos lo sabemos es un negocio que es la adquisición de una vivienda. Y todo comienza precisamente, como bien lo dice usted, con la oferta. La oferta para algunas de las personas que han sido estafadas no solo en Medellín ni en Antioquia, sino en todo el país, comienza con un atractivo, y ese atractivo no es otra cosa que la presentación adecuada de una casa modelo donde la persona asiste, mira, hay unas personas que están allí funcionando y se presenta ese servicio. Empieza el cierre financiero. Empieza un cierre financiero, le hablan del proyecto, le dicen cuánto se demora ese proyecto, le hablan maravillas, los beneficios que puede tener ese proyecto y a usted lo cautivan. Empecemos, como se dice muy coloquialmente, en coquito. ¿Qué debo preguntar? Llegué a la casa modelo, llegué al apartamento modelo. ¿Qué debo preguntar sobre la constructora? Bueno, lo primero que hay que identificar es nosotros revisar el certificado de tradición y libertad del predio, ¿cierto? O sea que llegué a ese lugar, me están ofreciendo un proyecto maravilloso y yo les digo, un momento. Yo tomo la información. Y no, pero no tomo ninguna decisión. No, claro, desde luego. Yo tomo simplemente la información que me están dando en el momento. Correcto. Esa información yo la tengo que cotejar, esa información yo la tengo que validar. Eso es lo que no hacemos. Eso es lo que no hacemos porque nos llenamos primero de una confianza. Exacto. De alguna manera nosotros tenemos un derecho, Juan Carlos y queridos televidentes, es un derecho y es el sagrado derecho a la desconfianza. Pareciera que el sagrado derecho de la desconfianza sea un delito o se nos olvida. Entonces la desconfianza consiste, y es un derecho, en lo que se nos está ofreciendo, con validarlo para poder identificar si lo que nos están diciendo allí es cierto o es carreta. Y entonces yo tengo esa información, yo me llevo la carpeta. Yo me llevo la carpeta. ¿Y voy para dónde? Yo me empiezo a hacer 3 cosas importantes. Una labor de inteligencia. Una labor de inteligencia, por decirlo así. Si yo no lo sé, pregunto, me asesoro, ¿cierto? Porque recuerda, Juan, que el tema de la vivienda en Colombia es un tema que incluso está elevado a nivel constitucional y está ahí en el artículo 51 donde se dice que todos los colombianos tenemos derecho a una vivienda digna, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces los estafadores, los delincuentes han aprovechado
ese articulito de la Constitución para confundirse con los planes y proyectos que son válidos por parte del Estado. Por eso, entonces, en esa labor de inteligencia... En esa labor de inteligencia yo voy a investigar. ¿Y qué investigo? Lo primero, ¿cuál es el objeto sobre el cual recae el proyecto de vivienda? Pues el predio. Exacto. Entonces yo voy a verificar y voy a revisar el certificado de tradición y libertad. Y entonces me voy para registro. Entonces yo me voy para registro y yo voy a averiguar, hombre, ¿qué pasa con este predio? Voy a mirar si el predio efectivamente no tiene ninguna objeción en el comercio, no tiene ninguna afectación, no tiene ninguna restricción, no tiene ningún embargo. Y mando a imprimir que ese documento y hay sorpresas, no vale más de 20.000 Carlos, pesos. hay sorpresas. Uno encuentra que ni siquiera existe el predio. O sea, jurídicamente y catastralmente, digamos, no existe el predio. Nos da pereza ir a la oficina de instrumentos públicos o bajarlo por la página web. Nos da pereza. Por no pagar 12.000 pesos. Por no pagar los 12.000, 13.000 pesos que cuesta, que ya está sistematizado. Y es la primera salvación de una estafa. Es el primer, claro. Es el primer indicio para yo poder establecer si lo que me están ofreciendo es real. En el mundo real existe este predio, entonces yo lo puedo identificar ahí. Listo, supongamos que existe el predio. Entonces existe el predio y el predio no tiene ningún problema, no es suficiente. Entonces paso a un siguiente. Chuleo ese punto y digo, voy bien. Entonces me fijo quién es el que está ofreciéndome, quién me ofrece a mí. Exacto. ¿Cierto? ¿Quién es el que se está presentando como constructor? ¿Quién se está presentando como esa otra parte dentro del contrato de promesa de compraventa que supuestamente voy a firmar con esa persona? Así sea una persona natural. Entonces hay un problema. Si una persona natural, entonces mis alarmas se disparan por ese derecho, por ese derecho por el derecho de la desconfianza que estábamos hablando. Entonces, si es una persona natural, sospecho. Listo. Aunque no todas las personas naturales, obviamente, pues hay que hacer la gente que trabaja aclaración. bien. Entonces nosotros vamos a averiguar sobre la constitución de esa constructora. Y entonces busco a ver qué es, entonces, ¿qué es una SAS o qué es? Las autoridades, como esto es regulado por la ley, quien va a hacer unos proyectos de vivienda, básicamente deben estar registrados como enajenadores en las autoridades correspondientes. En este caso, para el municipio de Medellín, entonces vamos a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que es la Secretaría, de acuerdo a las competencias que tiene esta Secretaría por un decreto de 883 del 2015. ¿Pero eso es fácil hacerlo? Sí, eso es fácil hacerlo, simplemente es que el ciudadano vaya, y es una invitación para que el ciudadano se desplace hasta la Subsecretaría de Control Urbanístico de la Secretaría. Cada municipio. O en su caso, si no existe la Secretaría de Gestión que hace las veces de Medellín, hacerlo entonces en las secretarías de planeación vamos entonces en orden, buscar si hay registro. Sí, voy al municipio. Voy al municipio. O a la alcaldía, pues. A la alcaldía averiguar, bueno, esta gente tiene o no tiene entonces autorización. Yo voy a preguntar, mire, este señor en tal parte empezó con una casa modelo. Exacto. Y me ofreció esto. ¿Ustedes qué hablan? ¿Ustedes qué me pueden concretar o qué me pueden decir sobre esto? Entonces hay dos salidas y le dicen, señor, no conocemos esta constructora, no sabemos quién es, no está registrado. Peor. Entonces usted empieza, la alarma empieza a sonar, porque entonces no está reconocido, su actividad no ha sido reconocida por la autoridad competente. Listo. Supongamos que pasó, digamos, sí los conocemos. Sí los conocemos, no tienen ningún problema, entonces usted sigue en el nivel de desconfianza. Sigue dudando. Bueno. Sigue dudando, usted no para con la duda. Ya luego viene un punto que es bien importante, y es la verificación de la licencia urbanística. Esa no es con el municipio. No, ya no es con el municipio. Curaduría. Digamos que ya nosotros, pues quienes piden Medellín, sí. Para los televidentes, que la licencia urbanística, palabras más, palabras menos, por el tiempo lo voy a resumir. Es una autorización previa, ¿cierto? Una autorización previa para poder construir. Perfecto. En este caso. Entonces, allí en esa licencia, ojo, no sé si muchos han visto que cuando uno pasa en una construcción, en Medellín, en cualquier otro municipio en el país, uno ve una valla con un anuncio. Una cosa es, esa valla en ese anuncio debe decir licencia tal, de fecha tal. Otra no alarma. nos sirve que diga licencia en trámite, eso es mentira. Eso no existe. La licencia en trámite no existe. Es decir, pueden... O sea, si estuviera en trámite no podría estar en una valla. No puede estar la valla y no pueden estar construyendo. Es que la licencia, porque está en trámite. ¿Quién le ha dicho a usted entonces que o le asegura? O sea, voy a empezar a construir y estoy pidiendo el permiso. Y estoy pidiendo, entonces yo arranco
pues el constructor arranca y cree que por poner una valla donde dice que licencia en trámite, entonces ya está legalizado ese primer requisito. Bueno, ¿qué otra alarma? Esa es la primera desconfianza. Ya llevamos 3 alarmas. Ya tenemos 3 alarmas. Si la licencia, yo verifico la licencia, si yo no sé sobre licencias, pues hombre, yo le pregunto a un arquitecto, le pregunto, o vengo precisamente ante la autoridad municipal. ¿La lonja de propiedad raíz tiene alguna función que cumplir allí? Ellos hacen parte de un gremio que obviamente pues tienen que ver y tienen conocimiento de todo este tema. Bueno, ¿y será que entonces los ciudadanos colombianos no detectamos ninguna de esas alarmas porque las noticias nacionales y locales son muchas sobre la estafa inmobiliaria? Juan, yo he llegado a una conclusión. Sí, señor. Y una de las conclusiones por las cuales los colombianos no verificamos es que nos da pena. Nos da como pena preguntar. Como una pena rara, como si la plata no la fueran a regalar. Desconfiar del otro. En este caso hay que desconfiar. Y por eso yo te digo que la desconfianza es un derecho. Al igual que es un derecho el seguir promoviendo que todo el proyecto, que es mi proyecto de vida, en donde yo voy a sacar un dinero importante, es que no son 10.000 pesos. Sí, correcto. ¿Cierto? Hay estafas, hay personas aquí estafadas en Medellín, en Colombia. Hay personas engañadas por pena. Engañadas por pena, por vergüenza, y otros por dejadez, por pereza, por no querer averiguar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. Doctor Javier Rodas, este tema yo lo quería traer. Escúchame, sí, y engañadas por la habilidad del otro. Y esa habilidad que es ahí es donde quiero yo llegar es a el ese engaño. punto, que a mí me preocupa una circunstancia, y aquí no vamos a mencionar nombres porque está el debido proceso. Sí, así es. Aquí hay 2 circunstancias y ya vamos a tocarlas. Una que es la responsabilidad penal, que es una responsabilidad penal que es como para uno enmarcarla. ¿Por qué? Porque si yo fui estafado y di 100 millones de pesos, a mí de nada me va a servir que quien me estafó vaya a la cárcel porque precisamente mi plata no va a regresar. Y hay una responsabilidad civil, que sería entonces cómo recuperar esos recursos, pero va uno a ver y entonces como es una empresa de papel, vaya pues entonces a buscar con qué recursos o con qué activo le van a responder. Hablemos de esas 2 circunstancias. Yo lo que creo, Juan Carlos, es, y está interesante el tema, muchas de las personas creen que por asegurar un contrato de promesa de compraventa tienen asegurado el proyecto. El papel. El papel puede con todo. En ese sentido, ese contrato de promesa de compraventa lo que hace simplemente es distraer la atención del comprador. Y lo que aparece allí, pues hombre, sí, hace parte de unas reglas de juego entre las voluntades de cada quien. Y que usted en el futuro puede exhibir ese documento como una prueba fehaciente para poder... Pero no están... 2 situaciones concretas, o que se me cumpla o que se me devuelva el dinero a través de un proceso civil. ¿Para qué sirve? Pero créame que es... Más bien para enmarcar. Más bien para enmarcar, precisamente por la habilidad que tiene el estafador. Listo, hablemos de algo que yo sé que a usted le interesa mucho. Otra alarma. ¿Tiene fiducia? Excelente, esa es la cuarta, hemos enumerado 3. Ya perdí el orden, Bien. pero ya vamos varias. Vamos con la fiducia. Entonces, ¿qué es eso? La fiducia es un contrato mediante el cual una persona autorizada por el organismo financiero en Colombia, por la autoridad financiera en Colombia, concretamente un banco, es el encargado de captar los dineros para ese proyecto de vivienda. Es la garantía más importante. Absolutamente toda la garantía, porque además ese contrato de fiducia tiene unos elementos esenciales bien importantes, y es que se conforma un patrimonio autónomo. Y ese patrimonio autónomo... No lo puede tocar el estafador. Ese patrimonio autónomo, es lo que hace proteger, proteger en este caso el inmueble, el recaudo, el inmueble, y conserva el proyecto en las garantías como fueron presentadas en la financiación. Lo blinda para que el estafador no pueda tocar ese dinero. Exactamente. Es que quien se somete a una fiducia no tiene intención de estafar. Entonces, yo diría que uno pidiendo la fiducia de entrada se puede evitar otros filtros. Lo que hace, y es un caso de la vida real que hemos tratado acá, que hemos combatido, el que hace es que comienza con una fiducia. Aparentemente inicia con la fiducia, pero la fiducia, cuando se da cuenta que es un proyecto inviable, liquida y hace creer a los demás que sigue con la fiducia. ¿Cierto? Entonces, con muchas personas, del banco. Exacto, no se interesan por saber qué pasó con la fiducia, no, porque en un momento determinado, cuando van a depositar su dinero a la fiducia le dice, no, nosotros este contrato ya no existe, ya se liquidó, ya se dieron las cuentas, ya no sabemos de aquí en adelante cómo está operando el constructor. Ya el constructor le dice entonces al interesado, al que está invirtiendo, sígame dando la plata directamente. Entrégueme la plata. ¿Y dónde le entrega la plata? A la cuenta personal. Ay, Dios mío. Vamos ¿Y sabe dónde termina la cuenta personal esos dineros? ¿Dónde? Comprando ropa, comprando carros y comprando inmuebles en otras partes del país. Y peor aún, y con personas que penalmente no pueden ser investigadas de manera juiciosa, porque hemos escuchado a la Fiscalía decir en algunos casos que no hay suficientes pruebas y más de 100 personas estafadas. En fin, Alejandra desde Bogotá, muy buenas noches. Buenas noches, felicitaciones por su programa. Muchas gracias. ¿Qué quiere compartir? La pregunta es,
cuando ya el proyecto está terminado y están vendiendo los apartamentos. ¿Se hacen los mismos pasos que está diciendo el doctor? Los filtros. Lo mismo, sí, ir a averiguar si son legales, no legales, en fin. ¿Se hace lo mismo? O sea, yo entiendo, yo lo que creo Claro. entender en la televidente, y es muy importante la pregunta, porque ya uno viendo la construcción dice, me salvé. Exactamente. ¿Será que sí está uno salvado? Doña Alejandra, digamos que ahí, con las buenas noches y muchas gracias por la pregunta. La seguridad de que la construcción la veamos físicamente, eso no quiere decir en absoluto, no nos puede garantizar que efectivamente van a hacer la entrega material y la entrega jurídica del inmueble. Eso no nos garantiza. Sigue persistiendo la desconfianza y esa desconfianza ya entonces se tiene que centrar en determinar con la autoridad competente si esa construcción, que ya aparentemente la estamos viendo, cumple con todos los requisitos para que se le dé un documento que se conoce como permiso de enajenación Y sabe qué es lo importante para y ello? recibo de obra. Y lo más grave, doña Alejandra, y a todos los televidentes, es que las estafas que se han presentado ya es con construcciones terminadas, que es lo peor. No es muy usual que la estafa se considere, sí, claro, desde luego. Sí, porque entonces no Hay pueden, no algunas, pueden entregar, digamos no que la firman estafa- escrituras porque el bien inmueble está embargado, porque tiene una afectación por 20.000 cosas. Yo soy un enemigo número uno, no todos los Sí. casos son así porque generalizar es malo, Claro que sí. pero si a mí me preguntan, ¿es importante o conveniente comprar sobre planos? Yo pongo un gran interrogante. Yo pongo un gran Duda interrogante. mucho, porque dudo. eso, para inversiones Porque muchos es lo que ven por así. la simple lógica, el que está comprando sobre planos, ¿está comprando sobre qué? Una expectativa legítima. Sobre una expectativa que ni siquiera puede... Ni siquiera legítima porque no sabe qué va a No, pasar. la expectativa Si puede logran ser, la expectativa puede ser legítima, incluso ahí hay una discusión, Y si no logran el punto de una equilibrio. discusión en derechos si quienes venden, como se conoce, Ajá. sobre planos o en preventas, necesita de la licencia urbanística. Unos dicen que sí, Y otros otros que no. dicen que no. Eso no se Yo adivina. aseguro mi Que concepto sí. jurídico respecto a las opiniones distintas a esta. Hombre, sí debe tener licencia. Lo que pasa es que uno urbanística. no podemos, y para irnos a la pausa, no podemos satanizar los proyectos sobre planos, porque no todos los colombianos Exacto. tenemos la capacidad ni la cuota inicial en rama, como se dice coloquialmente, entonces el sobreplanos Pero- permite que uno vaya dando poco a poco esa cuota inicial. Pero Juan, entonces, sobre ese plano, entonces, ¿qué me puede asegurar? Yo voy a comprar, tengo un proyecto, lo Sí. voy a comprar. ¿Qué me puede asegurar que ese proyecto, esa expectativa sí cumpla con lo que, La con fiducia. el deseo? La fiducia. Pero mire que si después liquidan la fiducia, entonces también queda uno No, por estafado. eso, entonces también eso es otro signo de alarma, Ajá. que si yo en el transcurso del proyecto, que estarla- yo estoy en la fiducia, yo tengo mi talonario, y yo voy a la fiducia. Y no voy me a- reciben y el ya día. no me reciben, entonces pare, entonces venga, Pare y a ver entonces qué mire pasó. a ver qué es lo que está pasando. Ojalá que cuando ya haya dado no haya dado más de 100 millones de pesos. Y Ojalá. entonces, bueno, vamos a ir a una corta pausa y ya regresamos con estafa inmobiliaria. Aspectos importantes sobre la estafa inmobiliaria. Vamos a tomar atenta nota sobre estos consejitos. Revise la situación jurídica del inmueble. El notario, dependiendo de la legislación local, podrá tramitar las constancias que acrediten que el inmueble esté libre de gravámenes y al corriente en el pago de sus contribuciones, tales como predial y agua. También puede ir a la Oficina de Registros Públicos, doctor Javier Rodas. Asegúrese de que los agentes inmobiliarios sean auténticos y confiables. Los agentes o agencias de bienes raíces deben registrar su contrato de adhesión frente a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, para poder comercializar una vivienda. Es importante cerciorarse de que exista este registro. Investigue al desarrollador inmobiliario. Si va a comprar vivienda en desarrollo, investigue si existen quejas en los organismos por retraso en la entrega y en el cumplimiento de compromisos. Podrás encontrar el listado de compañías y servicios inmobiliarias que han recibido quejas en el buró comercial. También revise los permisos y licencias de construcción. Tenga especial cuidado con la adquisición de terrenos vacíos, pues son favoritos de los defraudadores. Investigue cómo, cuándo y bajo qué circunstancias adquirió su vendedor. Haz todos los pagos con cheques para abono, en cuenta o transferencias, y asegúrese de que tenga una oficina o un lugar donde se le pueda localizar. Obviamente la fiducia aquí es muy importante, doctor Javier Rodas. Y otros consejos: asegúrese de la identidad del vendedor, pida ayuda a un notario o vaya a la oficina de registro para asegurarse de la identidad del vendedor. Bueno, no obstante, aquí hay varios aspectos. Y finalmente, compruebe el estado real del inmueble.
lleve un especialista que pueda revisar el estado de las tuberías, el cableado eléctrico y las instalaciones. Ya esto es más que todo para vivienda usada. Tenemos televidente, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gloria Arias, ¿cómo está? Doña Gloria, ¿cómo le va? Bien, gracias. Quería hacerle una pregunta al doctor. Claro. Lo que pasa es que hace 2 años a mí me entregaron un apartamento que adquirí, ¿sí? La constructora ya entregó el edificio, pero realmente a la fecha no lo entregó en las condiciones como lo debía de entregar. Y yo tengo problemas con el apartamento que yo compré en ese proyecto. La fiducia me dice que ya ellos no tienen nada que ver, que porque ya el proyecto lo terminaron. Pero en sí el apartamento hace 2 años lo tengo desocupado porque tiene problemas de humedad, de fisuras y no me han hecho escrituración. Entonces me están diciendo que tengo que pagar el predial para poderme hacer las escrituras. Y tengo hay una cantidad de problemas con el edificio. Entonces yo quería saber, el doctor, si realmente la fiducia no tiene ya nada que responder o qué, porque ellos dicen que necesitan que la fiducia les haga desembolso para ellos continuar con los arreglos y la fiducia no les ha aprobado los desembolsos. Debo interrumpirla porque se acaba el programa, a ver si le podemos responder. Doctor Javier Roda ya plantea muchas situaciones, pero la fiducia pensaría yo en teoría que ya su responsabilidad terminó con la construcción y ella debió haber firmado un acta de recibido, que recibió ante la satisfacción del apartamento, pero parece que tampoco ha pagado lo que corresponde y por eso no le han firmado escrituras. Así es, doña Gloria, un saludo. Para resumirle, la fiducia tiene un elemento esencial importante que es la administración de los dineros y de la ejecución misma del proyecto, pero los responsables del proyecto como tal, en las situaciones particulares que lo está describiendo, es el constructor en este momento, ¿cierto? Entonces hay unas garantías que después de entregado el inmueble, pero aquí hay una dificultad y es que la televidente nos está diciendo que ni siquiera le ha escriturado. Es lo raro, 2 años y no nada. No le ha escriturado su apartamento, entonces lo primero que tiene que hacer es lograr esa escrituración obligando al constructor para que haga esa obligación de hacer, que es la escrituración. Y segundo, recordemos que existe la ley 1796 mediante la cual le hace la exigencia judicialmente al constructor. Doctor, nos quedamos en punta con otro tema de la estafa inmobiliaria que era, dígamela en 5 segunditos como para que lo dejemos para otro programa. Sí, no, el otro tema ya finalmente es hablar sobre el contrato de promesa de compraventa para cómo funciona, cuáles son sus elementos esenciales para que podamos creer en él. Quedemos comprometidos para que desarrollemos lo de la compraventa. Doctor Javier Roda, muchas gracias por estar con nosotros. A usted, Juan, muchas gracias. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio de servicio. No se vayan, porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.